de nuestro proyecto de nación 2018-2024. Si me preguntan por qué luchamos y que conteste en lo que tardo parado en un solo pie, respondería por acabar con la corrupción. Por eso luchamos, para acabar con la corrupción. En eso se resume nuestra propuesta. Porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social y de la inseguridad y de la violencia, entre otros males que nos aquejan. Reitero, el principal problema de México es la corrupción política. Así como estoy convencido de que ese es el principal problema, de igual manera sostengo que erradicar, acabar con la corrupción permitirá el renacimiento de México. La fórmula es sencilla, pero eficaz y sobre todo transformadora. Consiste en gobernar con el ejemplo, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Aclaro que nuestro propósito no es disminuir la corrupción o mantenerla a raya, sino eliminarla por completo. Esta postura es polémica y por eso subrayo que se trata de una medida radical. Los conservadores suelen pensar que la corrupción es inherente a la idiosincrasia de nuestro pueblo. En una ocasión le preguntaron a Peña sobre este asunto y contestó que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Debe apuntarse en su descargo que ese pensamiento es compartido por muchos, aunque pocos se atreven a decirlo. Por eso resulta importante señalar que la corrupción se origina básicamente arriba de la pirámide del poder y de la cúpula social, y que de allí penetra hacia abajo. En otras palabras, en las altas esferas del poder económico y político no existen los valores que afortunadamente prevalecen en los pueblos y en el común de la gente. Algunos incrédulos o escépticos preguntan: ¿cómo vamos a erradicar la corrupción? Los cómo. Con ánimo también de polemizar, respondo, en primer término, que no es un asunto de leyes, sino de voluntad política. No hay ninguna ley que permita el robo, ni hay ninguna ley que permita el crimen. Si el presidente es honesto, los gobernadores
tendrán que ser honestos. Y así hasta el último servidor público. Vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Claro está que se van a necesitar algunas pequeñas reformas. Por ejemplo, aquellas orientadas a suprimir fueros y privilegios, ya que el Poder Judicial, no el Ejecutivo, como ahora, sancione y castigue a quienes cometen actos de corrupción. Nuestro país se encarga supuestamente del combate a la corrupción el Ejecutivo. En otros países, casi en todos, esta es una función de un poder independiente, autónomo. También debe pensarse que vamos a gobernar con el pueblo y que los ciudadanos participarán ampliamente en esta gran campaña de moralización nacional. Se va a convocar al pueblo de México a que pongamos por delante la honestidad. Que la honestidad sea forma de vida y forma de gobierno. A esta política de cero tolerancia ante la corrupción vamos a sumar, a agregar la aplicación del principio de austeridad republicana, lo cual también nos permitirá liberar muchos fondos para el desarrollo. En términos generales, la propuesta consistirá en reorientar el presupuesto. Se reducirá el llamado gasto corriente. Se terminará con el dispendio, los lujos y los privilegios de los altos funcionarios y se destinará el dinero que se ahorre a incrementar la inversión pública. Aun cuando el cambio que llevaremos a cabo significará eficiencia y honradez en toda la administración pública, habrá proyectos claves para hacer realidad la transformación del país. Menciono algunos. Se rescatará el campo del abandono y se buscará la autosuficiencia alimentaria. Vamos a producir en México lo que consumimos. Ya no compraremos en el extranjero lo que consumimos. Regresar al campo nos permitirá aprovechar la mayor cantidad de recursos naturales y conocimientos que posee el país. Actualmente en las ciudades que ocupan el 10% del territorio vive el 80% de la población, mientras en el medio rural, en el 90% del territorio y donde hay un gran potencial en tierras, agua, flora, fauna y otras riquezas, solo habita el 20% de los mexicanos. Además, desarrollar el campo va a significar contrarrestar la migración, la desintegración familiar y fortalecer una forma de vida sana, llena de valores morales, culturales y espirituales. Campo no solo se producen alimentos, hay una forma de vida que se tiene que revalorar. Cuando de manera simplista los técnicos deciden que se podía abandonar el campo, la política de fomento al sector agropecuario, porque en un mundo globalizado se podían comprar las cosas que se necesitaran en el extranjero. Se cometió un grave error.
Primero porque no es cierto que sea más barato comprar afuera que producir adentro. Y segundo, se afectó una relación social importantísima. Se rompieron familias, hubo descomposición social. Parte del problema de la inseguridad y de la violencia que estamos padeciendo se debió al abandono al campo. El otro proyecto estratégico será utilizar el sector energético como palanca del desarrollo. Vamos a explorar y a extraer gas y petróleo. Se impulsará la refinación y la petroquímica. Actualmente, por la corrupción imperante, no por razones técnicas, económicas, comerciales, se ha llegado al absurdo de vender petróleo crudo y comprar gasolinas cada vez en mayor cantidad y costo. Se consumen en nuestro país 800,000 barriles diarios de gasolinas y se importan 500,000 barriles. Solo tenemos desde hace 40 años 6 refinerías. En Estados Unidos hay 150 refinerías. Nosotros vendemos petróleo crudo y compramos gasolinas. Y se tiene que pagar un sobreprecio del 30%, solo por fletes. Dinero que podría ahorrarse si se elaboraran las gasolinas en México. En consecuencia, vamos a modernizar las refinerías existentes, porque hay una estrategia perversa de convertir las 6 refinerías en chatarra para que se compre toda la gasolina. De modo que vamos a modernizar las 6 refinerías. Ya se ha hecho en 3. Se ha llevado a cabo un proceso de reconfiguración, de modernización en Minatitlán, en Cadereyta y en la refinería de Ciudad Madero. 3 de las 6. Una inversión en reconfigurar de $8,000 millones. Pero por la corrupción siguen las refinerías sin capacidad de producir gasolinas. Están operando las 6 refinerías al 38% de su capacidad. Entonces, vamos a modernizar las 6 refinerías y vamos a construir 2 nuevas. Una en Atasta, Campeche, y otra en Dos Bocas, Tabasco, muy cerca de donde se extrae el petróleo, para procesar toda la materia prima y elaborar las gasolinas en México. Añado que todo el plan energético va a ir acompañado de apoyo a la investigación y a la ejecución de proyectos de energías renovables. Expreso que se modernizarán también las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es otro asunto, igual que el de las refinerías, por privilegiar negocios y la corrupción,
se abandonó toda la planta de generación de energía eléctrica del sector público para comprar energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio a empresas privadas. Se trata de reducir en beneficio de los consumidores y de la industria la compra y el subsidio que se otorga a las empresas que venden energía a precios muy elevados a la Comisión Federal de Electricidad. El plan nuestro es rehabilitar, modernizar las 63 hidroeléctricas que tiene el país, que no están operando a toda su capacidad. No turbinan, no generan energía para comprar la energía a empresas particulares. Todo ello se logrará respetando contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero eliminando los incumplimientos y abusos que se han permitido por las relaciones de complicidad entre funcionarios y empresas particulares. Toda la política económica se orientará a reactivar las actividades productivas y a crear empleos. Se impulsará el desarrollo regional con la participación de los tres sectores: el público, el privado y el social. Vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el sur-sureste del país. Se promoverá la agricultura, la ganadería y la pesca. Habrá una política de fomento industrial y de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Se va a construir la nueva vía de ferrocarril de pasajeros hacia la frontera norte y el tren rápido de la ruta Maya, Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque. En todo el territorio nacional habrá señal de internet. En México, solo en el 35% del territorio hay acceso al internet. En Oaxaca, solo en el 3% del territorio de Oaxaca se cuenta con señal de internet. En el istmo de Tehuantepec se modernizarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Se construirá un ferrocarril de carga de contenedores en esa angosta y estratégica franja del territorio nacional que permite comunicar a países del Océano Pacífico con la costa este de Estados Unidos. Se creará una zona industrial y comercial previa consulta con las comunidades de la región, con el estímulo de bajar costos de energía y apoyos fiscales para arraigar a empresas y a inmigrantes, ofreciendo oportunidades de empleo bien remunerados. Se construirán con el uso intensivo de mano de obra 282 caminos de concreto, de cemento, para comunicar municipios marginados del estado de Oaxaca. Aplicaremos un amplio programa de desarrollo urbano e introducción de servicios públicos en colonias populares, así como de ampliación, mejoramiento y construcción de vivienda en el medio rural y en las ciudades del país. Se cancelará la estrategia de pretender combatir la inseguridad y la violencia con el uso de la fuerza. Se va a detener la guerra. Ahora lo comentaba, no podemos continuar con la misma estrategia fallida. No podemos estar viendo
lo que sucede en México sin cambiar la estrategia equivocada, irracional, que se ha venido aplicando desde hace 10 años. No, son números. 68 homicidios diarios por la violencia. Nunca se había visto esto en el país. Y ni siquiera hablan de las causas. Quieren apagar el fuego con el fuego. Quieren enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Como si no tuviese nada que ver la falta de crecimiento económico. Como si la desatención a los jóvenes no tuviese nada que ver con la inseguridad y la violencia. Es una especie de enajenación, de querer resolver problemas de índole social solo con el uso de la fuerza. Esto tiene que cambiar. Vamos a detener la guerra y vamos a buscar la paz entre todos los mexicanos. Va a ser nuestra principal preocupación. Se va a atender con prioridad todo lo que ha originado la violencia en México. Sostengo, creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y pienso que si hay crecimiento económico, hay empleo, hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a serenar al país. Reiteramos el compromiso de defender la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Eso es otro absurdo, el abandonar la educación pública, el dejar sin apoyo a quienes buscan estudiar y superarse. Se ha querido ver como algo normal que cada año se rechaza a miles de jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas y se les deja afuera con la mentira de que no pasan el examen de admisión. Cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no cuentan con presupuesto. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y la educación no es un privilegio, la educación es un derecho del pueblo, de los ciudadanos. Tenemos que garantizar la educación pública. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Sí, hace falta mejorar la calidad de la enseñanza, pero también hace falta, y eso se omite, garantizar el acceso a la educación, la cobertura, que todos puedan estudiar. También garantizar el derecho a la salud, que está consagrado en la Constitución, en el artículo 4, pero es letra muerta. Solo tienen posibilidades de atenderse médicamente la mitad de los mexicanos. Vamos a seguir apoyando adultos mayores. Inclusive estamos haciendo el compromiso de incrementar la pensión al doble para adultos mayores y va a haber también pensión
para personas con discapacidad. Termino esta apretada síntesis sosteniendo que el nuevo gobierno democrático de México mantendrá siempre una actitud respetuosa hacia el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. Haremos valer nuestra soberanía con respeto. En primer término, defenderemos, eso sí, sin condicionamiento, el derecho de nuestros connacionales a ganarse la vida en cualquier lugar del mundo con su trabajo honrado. Esto lo convirtió en política exterior el presidente Wilson y el presidente Roosevelt. Los dos defendieron el derecho al trabajo de los seres humanos, derecho a la fraternidad universal. En poco tiempo, los 50 consulados de México en Estados Unidos se ocuparán por completo de la defensa de nuestros paisanos y de los migrantes. Para efectos prácticos, se convertirán los consulados en auténticas procuradurías para la defensa de migrantes. Los cónsules mexicanos serán seleccionados con mucho rigor y tendrán en los hechos rango de embajadores. Deberá ser igual de honesto y profesional el cónsul de Los Ángeles que el embajador de México en Francia. Insisto, buscaremos establecer una relación bilateral con Estados Unidos fincada en la cooperación para el desarrollo. Defenderemos a los migrantes, pero al mismo tiempo aplicaremos una política económica para generar empleos y garantizar a los mexicanos trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y su cultura. Vamos a impulsar el desarrollo regional de México, repito, de sur a norte, con proyectos para retener a la gente en sus pueblos, ampliando oportunidades de trabajo y de bienestar. En toda la frontera con Estados Unidos se creará una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo, el desarrollo tecnológico y la creación de empleos. Esta será la última cortina para retener a trabajadores en nuestro territorio. A lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera, en una franja de por lo menos 20 kilómetros de ancho, se aplicará un programa de estímulos fiscales a la inversión productiva. Bajará el IVA del 16 al 8%, toda esta franja. Y el impuesto sobre la renta bajará al 20%. Se reducirán los precios de los combustibles, de la energía eléctrica, y en esta franja aumentarán los salarios. Es una decisión soberana que en su momento vamos a compartir con el gobierno de Estados Unidos. Pronto, muy pronto, los migrantes podrán elegir entre quedarse de este lado de la frontera, contando con la protección del gobierno de México, o regresar a su país de origen, donde tendrán garantizado el derecho al trabajo, a un salario justo, al bienestar y a la seguridad. Amigas y amigos, informo que actualmente nos están apoyando en la elaboración del proyecto de nación 2018-2024 cerca de 200 especialistas que se agrupan
por temas y sectores. La mayoría de estos especialistas, académicos, intelectuales, empresarios, dirigentes sociales, ciudadanos, son independientes, no tienen militancia partidista y están coordinados por el empresario Alfonso Romo Garza, que me acompaña en esta ocasión. El 20 de noviembre se presentará en el Congreso Nacional de nuestro partido Morena el proyecto de nación, documento que haremos llegar a todas y a todos ustedes. De nuevo agradezco la invitación del Centro Wilson, ya es la segunda vez que estoy aquí, les agradezco mucho por invitarme, y también al diálogo interamericano. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias.